muchos años yo hice una canción a las brigadas internacionales, aquellos muchachos y muchachas que vinieron del mundo entero a luchar contra el fascismo, que aquí se estaba ensayando. Esto fue un ensayo del fascismo. Pues si alguien no lo sabe, hay gente joven que a lo mejor no conoce el tema. Ellos vinieron porque veían que el fascismo entraba en Europa. Yo tuve el honor de cantar el año pasado, el 7 de julio, en Londres, para los pocos que quedaban. Y como era el 7 de julio, un amigo navarro de Pamplona me dio un cuaderno rojo y me lo puse en honor a San Fermín, porque a mí también me gusta la vida y la fiesta. Os voy a hacer una canción que yo hice a las brigadas internacionales. En las casas donde el verano del 36 quedó un vacío insustituible, la herida no se cierra del todo. Los hijos, nietos y bisnietos de aquellos asesinados hemos vivido de diferentes formas la pérdida de nuestros seres queridos. Unos optaron por el silencio, otros por las confidencias en la intimidad de los hogares y otros por una reivindicación pública de la memoria histórica. Pero ninguno de nosotros hemos optado por el olvido. Como decía Julio Sesma, uno de los impulsores del Parque de la Memoria, cuando escuchas a los familiares directos de aquella tragedia, observas que no hay un odio ciego, que no hay afán de venganza. Simplemente quieren que se sepa qué pasó, que no siga en el olvido.
que las futuras generaciones aprendan del pasado y que parte de la sociedad reflexione sobre aquellos hechos. La larga lista de asesinados tenía un denominador común: gente humilde que no imaginaba que el fin de la Segunda República fuera también el fin de sus días. Ellos no pueden hablar, pero sus familias sí pueden dar voz a sus vivencias. Varias de ellas nos relatarán a continuación sus recuerdos. Y si alguno de vosotros se quiere animar también a contar sus experiencias, puede acercarse al escenario. Después de casi 80 años, nos reunimos aquí para recordar y honrar a nuestros familiares asesinados y humillados en la guerra de 1936. En mi memoria, mi abuelo materno, Florencio Duque López, mis tíos, Félix Duque, hermano de este, y Francisco Morenti Ramírez, hermano de mi abuela paterna. Un recuerdo especial para mi tío Manolo Morenti en Cuenca, hijo de Francisco Morenti, quien en 1979 presidió la celebración de los funerales y desentierro de los fallecidos, que se habría enorgullecido de esta nueva celebración para honrar y dignificar a nuestros seres queridos. A continuación, voy a leer un poema recordatorio escrito por Manuel Fernández López, hijo de una prima de mi abuelo. Recuerdos de nuestra cueva. Están llamando a la puerta, dice una niña a su madre. No me han dicho quiénes son, pero preguntan por padre. Un súbito escalofrío cubre el cuerpo de la esposa, que va a llamar al marido, pues en la alcoba reposa. Una llamada a esas horas, en el año 36, hace que la madre piense que nada bueno ha de ser. Cariño, dice el marido, mira, preguntan por ti. Mientras acuesto a las niñas, tú los puedes recibir. Buenas noches, ¿qué desean? A estas horas, ¿quiénes son? Somos la Guardia Civil. Abra pronto, por favor. Has de venir con nosotros. Te esperan en el cuartel para hacerte unas preguntas que tú debes responder. Y vosotras, a la cama, dice a la esposa y a las hijas, que con ojos como platos miran por las rendijas. Aquel hombre se sintió en su interior condenado. Quiso dar la despedida a sus seres adorados. Volvieron hacia su familia y al intentar abrazarla recibió un golpe en la espalda. Casi le dejan sin habla. Vas a volver enseguida, no hace falta despedida, aunque un hombre presentía que era el final de su vida. Lo llevaron al cuartel, allí estuvo 4 días. Fueron una eternidad para la esposa que acudía a llevar ropa y comida, que nunca fue recibida. Una mañana llegó de Zaragoza una carta que decía, estaba bien, que no sufrieran por nada, le daban buena comida, había tenido suerte, que muy pronto volvería, estando cerca su muerte. Le insistía a su mujer que por favor contestara, y la mujer ya lo hacía, pero a él nunca le llegaban. No hace falta dar detalles, decir simplemente y llanamente que fue carne de cañón como tantos en el frente. Murió pensando en sus hijas, murió pensando en su esposa, murió como bien nacido, orgulloso de Lodosa. Murió, en fin, desconociendo que su esposa embarazada traía al mundo un retoño que, junto con sus hermanas, ha dedicado su vida a resarcir a su madre de las penurias pasadas. Quiero terminar diciendo que son hechos de verdad, como miles ocurridos por el odio y la maldad, y por tanto pongo nombre con cariño y mucho aprecio a un hombre recio y honrado que se llamaba Florencio. A ti, abuelo, que perdurarás siempre en la memoria de todos tus descendientes. Era adolescente cuando yo empecé a vivir los fusilamientos del 36 con más claridad. Hasta entonces eran fragmentos de historia que iban dejando caer en casa, poco a poco, con más miedo que otra cosa, como dijo Ana Mari en el vídeo. Parecían ser verdugos, no víctimas. Recuerdo con mucha tristeza aquellos domingos comiendo en casa.
Mis padres sin apenas poder probar bocado cuando llegaban cada domingo de un pueblo distinto, buscando por las cunetas y otros sitios a los familiares allí mal enterrados. Apenas podían articular palabra, venían agotados físicamente y psicológicamente, porque en cada lugar les contaban las atrocidades que se habían cometido. A su vez, las iban desgranando en casa, poco a poco, como aquel que se quita un peso grande de encima. Así transcurrieron muchos domingos, muy emotivos para mí, como lo fue el día en que los enterramos. Nunca en mi vida había ni he visto tanta gente en el pueblo, con aquella emoción tan contenida unos, otros como podían. Aquella fila de féretros expuesta en el frontón, la subida al cementerio, qué orgullo me producía a mí, con 17 años, vivir aquello que, como mis padres, otros habían hecho para sacar a sus padres, hermanos, tíos o lo que fuera, y hacerles ese día tan emotivo. Con una pena muy grande porque mi padre creía que no había dado con su padre. Quiero recordar a los otros abuelos, como el mío materno, que fueron obligados a ir al frente o los fusilaban. En este caso no dejaban viudas ni huérfanos, pero dejaban familias desamparadas, con niños pequeños y mucha hambre. En algún momento se ha dicho que eran voluntarios. No. Fueron sacados a la fuerza de sus casas, cuando a la vuelta de la guerra hay quien dijo, ¿no decían que los iban a fusilar? Me es muy difícil expresar con palabras lo que yo sentí aquel día. Estoy muy orgullosa de lo que se hizo, de los que lo hicieron, como también de lo que hoy se celebra aquí. Y sé que a mi padre estaría muy agradecido. Sí, se debe de hablar y contar a nuestros hijos y nietos, para que no vuelva a ocurrir. En el nombre de mi padre, en honor a mi abuelo y en ejemplo de mis hijos. Iñaki, por favor. Quisiera transmitir y compartir mi alegría con todos vosotros, porque por fin en mi pueblo se hace un reconocimiento a las personas represaliadas y fusiladas. Somos nieta, bisnieto y tataranieto, que está por ahí, que a última hora no ha podido subir, de Eloy Resano Caparoso. Faltan mis padres, muertos hace 26 y hace 11 años. Falta una generación, es una pena. Hoy es un gran día para mí y los míos, porque aunque los restos de mi abuelo no se pudieron recuperar, que esto es otra pena, por lo menos le podemos hacer un reconocimiento delante de Lodosa, su pueblo, del cual fue concejal y músico, muy aficionado a la lectura, entre otras cosas. Mi padre, en el campo, solía contarme muchas cosas que tenía en la memoria, pero siempre me decía que tendría mucho cuidado con lo que decía o hacía, que ya habíamos pasado bastante. O sea, que a callar, pero no olvidar. Siempre he sabido quiénes fueron a buscar a mi abuelo, pero mi padre nunca me transmitió ni odio ni rencor. Solo me enseñó a no ser como otros fueron en aquel momento. Esto es historia que ya no hay que olvidar, porque se lo debemos a nuestros abuelos, a los que tienen que venir. Y por lo tanto hay que seguir contando lo que sabemos para que el conocimiento de lo que pasó no vuelva a repetirse. Como muy bien dice mi amigo Koldo en una de sus poesías, no olvidemos que los mataron, pero no tuvieron en cuenta que los muertos tenían vivos y los vivos memoria. Gracias a todos los que han hecho posible este mes de junio tan bonito y con este final tan feliz, en especial a Pablo como alcalde, a Chicuri como representante de los familiares y Benito del colectivo Burubut Aldea y mi compañero. Muchas gracias a todos.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a los miembros de la asociación por el trabajo que realizan, trabajo al cual, soy consciente, no todos aportamos lo que deberíamos. Algunos pensarán que qué estamos haciendo aquí. Dirán que todo esto de lo que hablamos sucedió hace ya mucho tiempo y que los de mi generación no podemos tener recuerdos al respecto. A ellos yo les cuento que la palabra fusilado viene de manera ineludible seguida en mi mente por la imagen de mi abuelo, Celedonio Rosano Gurrea, sentado en una banqueta, emitiendo sonidos agudos en lugar de palabras mientras lo bajaban por las escaleras de su casa. Tendría yo unos 5 años y hasta hace pocas semanas nunca tuve claro que se trataba de su primer ataque al corazón. Era el día en que le dijeron que habían encontrado los restos mortales de su padre. Desafortunadamente, la información no fue correcta. A su padre, Eloy Rosano Caparroso, lo mataron. Lo mataron por pensar diferente. Fueron a buscarle y se lo llevaron, con la valentía que confiere a los cobardes el sentirse miembros de un grupo armado, pistolas contra niños y un hombre desarmado despidiéndose de su mujer. Hoy todavía no sabemos dónde está. Y sin embargo, a lo único a lo que aspiramos es a ser capaces algún día de poder mirar a nuestro abuelo allí donde esté y decirle: abuelo, tu padre ha vuelto a casa y descansa ya entre nosotros. Descansa también tú en paz. Dicen, y tienen razón, que los muertos tenían vivos, y los vivos, memoria. Hoy es un día de emociones fuertes, y quiero hacer una reflexión antes de leer algo que escribió alguien que apenas fue a la escuela. Pienso que el máximo exponente de la inteligencia es la bondad, y la dignidad se consigue con la educación y el respeto. Y es lo que hemos hecho hoy todos durante toda la mañana. Ahora os voy a leer algo que escribió alguien que casi no fue a la escuela. En el año 36, mi madre se puso loca. ¿Cómo no se va a poner si le robaron 5 hijos y no los volvió a ver? Mis padres se fueron al otro mundo suplicando esta canción: pobres hijos de mi alma, hijos de mi corazón, os han llevado a las manos del terror. Y aquella junta de guerra, que también lo disponía, ¿por qué no fueron al frente a matar como sabían? Pero no, en el pueblo era mejor, acusaban, robaban, mataban. Y luego, como decía el cantar, eran más buenos que el pan. Qué buenos eran y son todo el que fue un asesino. Les preguntamos algo y nos dicen que ellos no han sido. 20 hombres de Lodosa en el fuerte los tenían y preguntaron al pueblo a ver con ellos qué hacían. Y contestaron a escape: matadlos, ya lo sabías. Como no encontraron causa, volvieron a preguntar y contestaron lo mismo. A la tercera los mataron como a Cristo. Sí, porque en cárceles importantes suelen tener un verdugo. Sin embargo, aquí, en Lodosa, de cada 2 hay 1. 5 hermanos nos mataron. ¿Quién los mató? Seguro que del pueblo fue el que los acusó. Con eso tienen bastante para no tener perdón. ¿Qué se creían aquellos? ¿Qué pensaban heredar? Pues si se han quedado más pobres que eran antes de matar. Camino del Calvario vivió mi hermano Colás, cuando aquella gente de Lodosa su casa fue a registrar.
De 9 meses gemelos tenía, cuando aquella mala gente una bomba les ponía. A la mañana siguiente, al encender el fogón, como estaba tras la placa, la chapa, aquella bomba estalló, matando a un gemelo que en brazos de su madre recibiendo estaba calor. Viva la gente obrera que se gana su pan, sin hacerle mal a nadie y menos asesinar. Los restos recuperados aquí presentes están, sin ayuda de asesinos que no quisieron prestar. Será por temor o miedo, ellos lo sabrán. Si para hacer un chandrío hay que nacer criminal, y de esto Dios dispone y no dispone mal, los malos a la caldera y los buenos a la paz. Hoy estoy aquí por mi abuelo, Benito Baigorri Falces, asesinado en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1936. Asesinado por pensar diferente, por creer y trabajar por un mundo más justo en el que todos seamos iguales, por defender el derecho de todas las personas a vivir bajo techo y a trabajar dignamente para dar de comer a sus familias. Y hoy estoy aquí por mi abuela, por mi madre, por mí y por mis hijas.